Bueno, mi nombre es Waki y estoy estudiando diseño, pero no de ninguna disciplina, sino que escojo un poco de todo. Digamos que soy como diseño transdisciplinar. Y entonces, supongo que Víctor me ha invitado para participar en esto porque le expliqué sobre mi TCG y que realmente sobre los temas que se está tratando de rituales modernos y tal, pues de alguna manera yo tengo este mismo enfoque en el TCG, pero hablando desde el tecno. Entonces, supongo que pues, esto pues, le ha conectado bien. Muy, pues nada, yo me llamo Iber y yo estoy estudiando coreografía de danza en Barcelona y, y bueno, sí, un poco siempre me muevo por cuerpos, bueno, y técnicas no, por métodos no codificados, ¿no? Y esto creo que permite como mucho que el cuerpo y la expresividad del movimiento puedan abarcar cualquier punto de interés, ¿no? Y pueda desarrollarse a partir de una nueva fuente. Y también estoy trabajando desde la discoteca y la política de la fiesta y enfocado en música electrónica, también con las drogas y tal, Sí. y también enfocado un poco desde el punto LGTBI de qué supuso políticamente y socialmente para este colectivo contar con los locales, ¿no? Que comenzaron en los años 60 de manera ilegal y tal, contar con estos lugares donde poder crear una comunidad. De hecho, pues yo trato del mismo tema, pero lo que pasa Ujú, es que mi forma de diseñar, digamos, mayoritariamente se basa como de las observaciones cotidianas, pero llevado a una ficción. O sea, trabajo mucho con el diseño ujú, ficción. Entonces, mi proyecto final de grado se titula Fan Palace 2020. Y entonces, el Fan Palace era un edificio de arquitectura radical que era como de ese corriente arquitectónico que eran solo dibujos y que nunca se ujú, llega a construir nada, que suelen ser como propuestas súper utópicas o distópicas que no se iban a materializar físicamente, sino mm, que era como arquitecturas de la imaginación o del pensamiento. Y entonces, este edificio en concreto es de Joan Littlewood, que es como una directora de teatro, pero teatro de la calle, y hacía como teatro alternativo, performance en tiempos de posguerra, pues como para aportar un poco de alegría en la miseria de la posguerra. Y luego estaba Cedric Price, que era como un arquitecto que se autodenominaba antiarquitecto, porque decía que como la arquitectura es demasiado permanente y solo ofrece como un único uso y gozo de su uso del espacio. mm, Entonces, defiende que la arquitectura tiene que estar completamente como tiene que ser transformable. Transformable según el uso, según, bueno, según los usos. Y un dato curioso es que tratan los habitantes como si fueran usuarios. Es como un toque como bastante cibernético y entonces, bueno, era como una megaestructura ujú, que era de hierro, como los andamios típico del, como si fueran esqueletos escondidos detrás del telón, de la escenografía. Bueno, sí, de hecho son las mismas estructuras que utilizan Sonar, Primavera Sound y macro festivales de música electrónica. Pues son construcciones temporales. Pues de estas piezas, pues que había unos monitores que calculaban los usos que se hacían en cada zona y era como que se iba construyendo. Y pues había como, no sé, focos de luz, máquinas de humo, plataformas portátiles que iban moviéndose, bueno, que era como algo como así un poco loco. mm, Entonces, paralelamente, pues que tiene como esto sale también en los 60 y por eso quería hablar de esto, que también salió en los 60 junto como todo una serie de movimientos, por ejemplo,
68 de mayo francés, el movimiento LGTBI, pues también el hombre que llegó a la luna, supuestamente, pues la televisión empezó a entrar a las casas, el cine, pues todo esto que es como empezamos a imaginar las cosas, ¿no? Y luego, entonces, el proyecto en sí, resumidamente, es como cómo quiero transportar este fanpage desde 1961 al 2020, que el 2020 es un año muy significativo, ¿no? O sea, estamos a la mitad y mira todo lo que ha pasado, que realmente es como súper apocalíptico todo lo que ha venido. Entonces, lo que caracterizaba a los 60 era que se situaba en estado de bienestar. El ingreso económico empezó a subir, entonces se creó como la clase mediana, ¿no? Es la clase mediana que te podías permitir como la segunda residencia, el segundo coche y de vacaciones, y que era como una vida basada en el ocio. Y entonces, en este Fan Palace del 60, pues el ocio lo percibían como algo, como percibían los griegos el ocio, como algo más contemplativo, que era como desde la sabiduría. Entonces, habían como arcades para hacer test, pues performance que se hacía, pero que debatían como problemas sociales y tal. Y en el Fan Palace de 2020 es como, yo le he dado como un enfoque muy, muy dark, como muy propio del techno. Ay, me he olvidado de decir una cosa, perdón por hacer saltos de temporales, que a los 60 empezaron como los sintes, empezaron a fabricar sintes, y que a los 80, bueno, 89, con la caída del muro de Berlín, el segundo verano de amor y todo esto, pues empezaron como a sacar, bueno, a inventar un nuevo tipo de música, pero que es la música del baile, ¿no? Que es la música electrónicamente compuesta, que a la vez sustenta como las drogas recreativas. Y que el boom del uso fue a los 89. Y lo gracioso, pues que también estaba como muy condicionado por el sistema neoliberal, que era como, yo puedo ser quien quiera, yo soy el jefe de mí mismo. Entonces la presión social, que era como la misma lógica que jugaba el Fan Palace, ¿no? Que Fan Palace decía, bueno, ahora mismo como que ya existen las máquinas que trabajan para nosotros, y la vida en el futuro se enfoca en el ocio. Entonces, pues el Fan Palace estaba diseñado como para los homo ludens, las personas que no trabajan, sino que solo juegan. Y de alguna manera esto conecta mucho con el presente y también paralelamente con las redes sociales, ¿no? Que somos prosumers, en plan, que producimos contenido pero a la vez lo consumimos. Total, ¿cómo voy a relacionar? La idea de relacionarlo con el techno es como todo lo que provocaba el estado de bienestar y como el sistema neoliberal, como tú tienes que ser el jefe de tú mismo, no sé qué, y como la proliferación de las clases creativas, en plan que ahora con las redes todo el mundo puede ser un creativo con éxito. Entonces, es como, a la vez, ¿cómo digo? Como esta libertad es a la vez como una inseguridad, ¿no? Es como que yo puedo ser quien quiera, como que yo puedo ser quien quiera mientras si me esfuerzo. Entonces, esta autopresión se ha convertido como una fuerza como súper oscura, como una impotencia. Y también esta idea de que sabemos tanto pero no podemos hacer nada, ¿no? Como el exceso de información y todo esto, que es como hay tanta información que no podemos digerir que todo esto se convierte en depresión. Por eso en 2020 todos somos depresivos. En nuestra generación todo el mundo tiene problemas psicológicos. Entonces el techno, de alguna manera, es como una salvación, ¿no? Que es como un ritual que nos ayuda a estructurar el caos que vivimos por una noche o durante 12 horas. Y también, como el tecno, como esta figura omnipresente, es casi un dios, ¿sabes? No sabemos quién es tecno, pero existe un gran tecno ahí arriba. Y bajo el tecno, y como esta idea de ritual, ¿no? Como de
de ser aparte de salir de nuestra rutinidad de un tiempo, espacio-tiempo diferente, es como una especie de éxtasis, ¿sabes? El éxtasis significa ex significa fuera, y estasis significa permanecer, es como permanecer fuera. Y entonces es como, de alguna manera, esta pequeña escapatoria y esta necesidad de bailar, como que de hecho decían, hay un artículo que decía que el deporte ayuda a la depresión y la ansiedad, porque es como todo el movimiento y la carga que tienes en la cabeza, si te mueves, se va liberando poco a poco. Entonces, es como, el tecno es una manera de liberar nuestros pesos de autoexigencia. Mm. Bueno, a mí me han resonado cosas que, claro, lo que se planteaba desde lo que decías, ¿no? De aquella primera construcción y tal, es como un poco de plantearse la practicidad de la arquitectura y al final la productividad, ¿no? Sí. Que al final era como eso, el movimiento del 68 contra lo que Sí. luchaba, ¿no? Cómo podemos liberarnos al final de esa productividad capitalista, ¿no? Sí. Y cómo crear otros... Sí. Otro modelo alternativo. Exacto, sí, otros mecanismos, otras técnicas, tecnicidades que nos lleven a otros, a otra posible existencia habitable, ¿no? Que sea más allá de esa productividad. Y creo que sí que eso, exacto, lo que decías, bueno, en cuanto el, el tecno y el éxtasis, yo me lo llevo a lo mejor un poco más que hacia el orden y no como crear un orden dentro del caos de día a día. Sí. Yo me lo llevo más hacia la destrucción, porque exacto, es Sí. como la cosita oscura que tiene el tecno y tal, ¿no? Y cómo romper con esa productividad de generar algo, como a lo mejor se trata más de destruir, porque al final, exacto, en ese momento de éxtasis, de catarsis, en la discoteca, con la música, eh, lo que yo trabajo también con los cuerpos es cómo el cuerpo se termina distorsionando y se termina desquebrajando en movimientos para nada productivos, sobre todo destructivos, eh, y que generan como un partir de cero, pero un partir de cero siendo consciente de aquello que nos ha llevado a esa destrucción, ¿no? No como no como cerrar el libro y olvidarse del libro y coger un folio en blanco, sino más de hacer trizas el libro, romperlo. ¿Y qué puedo construir a partir de esas palabras sueltas, a partir de eso que hemos destruido, ¿no? Por eso, que es por lo que yo hago el link con los locales LGTBI y tal de los 60, porque es como la necesidad que aquellos cuerpos les llevaba a tener que manifestarse a través de la fiesta, es la de tener que destruir todo eso que en el día a día les hace ser cuerpos marginados, maltratados, invisibilizados, ¿no? Entonces buscan el placer para ser aún más cuerpo, ¿no? Porque al final el éxtasis y la catarsis lo que te hace es ser más cuerpo que en tu día a día. El éxtasis, si se ve así con la etimología, ¿no? De salir de sí, es como un salir de sí, pero ¿qué es lo que está saliendo? Es como sacar la conciencia del cuerpo y permitir que el cuerpo sea cuerpo, ¿no? Y que si ese cuerpo es lo que te está llevando a la marginalidad, ¿cómo puedo vivirlo desde el placer y desde el goce? Y entonces es como la consecuencia de vamos de fiesta, vamos a disfrutar de nuestros cuerpos, vamos a experimentar la catarsis, a que nuestro cuerpo se exprese a su máximo, en su máximo perceptivo, ¿no? Y exacto, bueno, yo al final lo que propongo es como una experiencia sensorial donde todo el mundo esté involucrado, que al final es un ritual donde no solo el bailarín, la bailarina cambia de estado, sino también los espectadores están cambiando de estado. Que al final en un ritual, sí, en un ritual lo que hay es un cambio de estado sobre todo, ¿no? Donde tu cuerpo es el que experimenta ese cambio de estado y ese cambio de ser una cosa a ser la siguiente u otra, ¿no?
Sí, como todo tiene que pasar por el cuerpo y por la percepción. sí. Ambos habéis hablado de la ritualidad del tecno, ¿no? Entiendo que ambos Mm. lo consideráis, ya sea el tecno o la danza o este momento un poco de subversión en un día a día dentro de la productividad y del capitalismo. Em, bueno, es un ritual y creo que hay varios elementos que ya habéis tocado que definen lo que es un ritual, ¿no? Em, Sin embargo, bueno, ¿estaríais de acuerdo en que para ser un ritual requiere de que sea efímero y de que sea precisamente este pequeño espacio de unas horas dentro de todo el sistema? ¿O qué otros factores de ritualidad le veis? Creo que en los rituales es como muchas veces como esta idea de comunidad, ¿no? Que dejamos de ser individuos y nos convertimos en una comunidad. Y esto es un curioso dato que pasan con el éxtasis. Cuando tomas éxtasis, tienes como tú te sientes parte del colectivo de alguna manera, aunque tú a la vez estás aislado, pero a la vez es como estás conectado. Es como una conexión y desconexión muy ambiguo y de alguna manera había una cita que decía que el éxtasis deforma la mirada y que ves al otro y el otro es a la vez tú. Y pues es eso, ¿no? También el cambio de identidad, por ejemplo, en el tecno somos una persona diferente, en el éxtasis somos una persona diferente. ¿Tú crees que la comunidad es inherente, es necesaria para que se dé el ritual? Yo creo que no, pero si estamos hablando del tecno, sí. Sí que es necesaria, pero yo doy por entendido que pueden existir otros tipos de ritos modernos, aparte del tecno. Sí, por Y, supuesto. y bueno, que yo cuando leí el texto, pues lo relacioné directamente y sin fijarme en otras vías, pero supongo que esta idea de rutina, en plan, de levantar por la mañana, pues todo esto también es una serie de rituales, Por ¿no? supuesto. O sea, la diferencia entre rutina y ritual es ambigua también. Con lo de comunidad que has dicho es como exacto, hay como, bueno, no soy un experto en ritos, pero sí que pueden haber ritos más individuales, donde sea el propio cuerpo que hace el gesto hacia el propio cuerpo y su propio cuerpo el que cambia, ¿no? Pero creo que a lo mejor sí que es el momento, a lo mejor, donde debemos de tener peculiar atención a esos ritos de comunidad. En un mundo que pienso que vivimos en el que el individualismo nos ha llevado a toda la sociedad y a toda la sociedad y la política neoliberal, ¿no? Donde, exacto, sé tú, mira por ti, consume, produce, produce para luego poder consumir, para ti, hacia tu bienestar, ¿no? Es como veo un poco la necesidad de visualizar la comunidad. En la fiesta, con el éxtasis y tal, sí que creo que se crea esa comunidad, ¿no? Que la vivencia propia se hace extensible a los cuerpos que te rodean, a los cuerpos que están vivenciando lo mismo y que están pasando por el mismo estado. Y en cuanto a lo que sea efímero o no, hay también una cita, no me acuerdo bien, pero decía algo de así de que la filosofía sin práctica es inútil o algo así, y que la práctica sin filosofía es ciega. Entonces sí puedes hacer de la fiesta algo efímero y puedes pasar por esa transición, por ese éxtasis, por esos estados de catarsis en la fiesta, y luego puedes amanecer totalmente igual, o puedes vivenciarlo desde un punto de vista mucho más filosófico, consciente, no consciente como lo vemos desde un estado mental, ¿no? Desde una conciencia mental, poniendo el intelecto, sino siendo consciente realmente de ese cambio, de esa transición que estás haciendo, ¿no? Y cómo, aunque salgas a la discoteca, pases luego el bajón, pases la resaca, como de esa práctica, de esa noche, de esas horas, puedes haber aprendido un montón y puedes realmente haber cambiado la manera de conocerte y la manera de conocer a esos cuerpos que te han rodeado esa noche, ¿no? A esa comunidad que... La comunidad sí que puede ser algo que sea efímero en ese caso.
Sí. Vale. La comunidad sí, pero el cambio individual se puede hacer permanente, pienso. Aquí entran varias dudas para mí. Mm. Por una parte, bueno, te lo iba a preguntar ya si considerabas que la comunidad entonces también es algo efímero o cambiante. Si, y entonces, ¿la comunidad es algo que se crea, que creamos a partir de una práctica consciente, o es algo que surge Mm. pues contextualmente, por ejemplo, pero que no estás tú em, realizando en la práctica? Y luego, siguiendo entonces todo lo que tú has dicho, ¿crees que la comunidad y el tecno como ritual se pueden dar en este momento, por ejemplo, contextual en el que estamos mucho más limitados en cuanto a contacto con otras personas, Ujú. pues, reunión en espacios, discotecas, por ejemplo, que han desaparecido o al menos han desaparecido como las conocíamos hace unos meses? Claro. Mm. Pues mira, en cuanto a lo de identidad y comunidad, eh, bueno, yo pienso que la identidad, pienso que realmente cambia mucho más de lo que queremos aceptar y que deberíamos poder aceptar el cambio de identidad continuo, el cambio mm, de sentirte contigo mismo distinto. Y creo que bueno, que eso viene de un rechazo al cambio y al final a la muerte, ¿no? Al decir, si durante toda mi vida he podido cambiar y he podido ser mm, muchas facetas o muchos seres al final. Para mí el cambio de identidad es como ser, no sé, pasar de una cosa a otra, ¿sabes? Por eso, bueno, Mm. yo he cambiado de nombre, bla, es como un intento de intentar aceptar que todo cambia y exacto, en la comunidad, igual que la identidad, si el individuo cambia, la comunidad sí que pienso que es continuamente reformulable, solo que exacto, si aceptamos esos cambios temporalmente muy cercanos y aceptamos que la comunidad igualmente vaya aceptando en tramos de tiempo mucho más cortitos, ¿sabes? A lo mejor no deberíamos de ver el cambio de la comunidad, de la sociedad como algo súper grande, algo que lleve bueno, una crisis no sé si es necesaria siempre, que a lo mejor sí, pero no como un apocalipsis, ¿sabes? O una gran guerra. A lo mejor si aceptásemos esos pequeños cambios de sociedad, todo podría ir transcurriendo mucho más leve. Claro, yo es que soy muy de carne, muy de contacto, muy de cuerpos que se toquen y que se rocen y que vivan la misma cosa en una copresencia, ¿no? Que de hecho creo que, o sea, para mí la concepción de ritual no se da sin el cuerpo presente, físico, porque al final el cuerpo físico es el que debe cambiar y, y tu cuerpo reacciona, es inevitable que tu cuerpo no reaccione ante la presencia de otro cuerpo y entonces en un ritual creo que reside gran parte en, ese, en esa reacción a lo que el otro cuerpo está viviendo, ¿no? En el teatro, por eso siempre se dice también en la danza que nunca vas a poder ver en pantalla un espectáculo igual que lo ves en un escenario, porque la copresencia lleva un intercambio de energías que al principio puede sonar muy holístico, muy hippie y tal, pero que realmente simplemente eso, es tu cuerpo ante la presencia de otro cuerpo cambia y reacciona. Si un cuerpo cambia, tu cuerpo va a cambiar. Si un cuerpo que tú tienes enfrente experimenta algo, tú a lo mejor no experimentas lo mismo, pero vas a experimentar un cambio, ¿no? Entonces, desde el punto de vista virtual, si al final si se nos obliga a este tipo de interacciones virtuales, yo estoy bastante así Sí. con la esperanza un poco chafadita, porque además, bueno, incluso es que se propone de poder volver a la discoteca, pero con parcelitas, solo tocándote con tus amigues, ahí, ¿no? No poder bailar con desconocidos, para ver como, ¡ah! No Ya. puede ser. O sea, exacto, la comunidad que se genera en un lugar donde el espacio es libre y transitable, porque al final eh, ahí hay algo, ¿no? También en el espacio y en los cuerpos, en el poder penetrar en el espacio de otro cuerpo, aunque no haya contacto, pero el sentirte capaz de poder tocar es algo que no te das cuenta hasta que lo quitan.
Bueno, no sé, a mí con esto del COVID me pasó que al principio tuve que ir a ver a mi abuelo, llevarle la compra y tal, pero de repente al decir, vale, es que no puedo, los cuerpos generan rechazo y generan un, un peligro, ¿no? Se ve un peligro ante el otro cuerpo, que si no existe esa prohibición y no existe ese miedo por el otro cuerpo, es como que, venga, vale, podemos ir juntos. Si existe ese miedo, esa lejanía, esa distancia que se llama social, ¿no? Eh, el poder viajar juntos es como, se me hace muy cuesta arriba. Sí. De hecho, hay una cosa muy curiosa, es que no sé si habéis visto Operación, o sea, un dato de Operación Triunfo, sus galas se hicieron con mini pantallas de Zoom, en plan, o sea, era un escenario con una pantalla ovalada lleno de personas, en plan, como personas en Sí. conferencia, ¿no? Como si fuera una sala de reunión enorme. Que de hecho los partidos de fútbol, esto es muy gracioso, pero en plan, cuelgan pancartas de personas, en plan, ¿quieres participar en nuestro partido de fútbol? Envíanos una foto. Entonces recortaban la foto y le van poniendo los asientos y veías como el estadio de fútbol lleno de pancartas con gente. No lo Bueno, sabía. que de hecho esta idea de los espectáculos modernos, que también habrá en el texto, es algo súper participativo, ¿no? Que aparte, paralelamente del espectáculo como personal, pues con las redes sociales, en plan, todo el mundo es una estrella. Y que ahora estamos haciendo espectáculo de sí mismo. Que de hecho esta idea que es también muy idea del tecno, ¿no? Porque el tecno es un espectáculo que consumes, a la vez eres consumido, pero tú eres público y a la vez la estrella del espectáculo, que es como dos cosas en Ujú. uno. Y, y después, que lo que comentabas de que si en tiempos de pandemia, pues esto, el ritual de tecno, pues supone dificultades, sí, y claramente que sí. Pero lo que pasa es que, no sé, que también con el TFG que estoy haciendo, pues tengo un problema, es que el tecno es un tema muy depresivo. Para mí, el tecno es el himno de Apocalipsis. Eh, ¿No? Pues yo me acuerdo de mis experiencias en el Berghain, que era la música que sonaba era pam, 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 todo el rato así, y las personas que estaban ahí parecían muertos. Y no sé, que es algo súper dark. Y también, pues, quiero lanzar un mensaje que es como también, pues, tenemos que buscar otros tipos de rituales aparte del tecno, ¿vale? Que es algo de empoderamiento y tal, pero está relacionado con las drogas y que es algo como súper destructivo. Pero es que después de la destrucción tiene que venir la construcción, ¿sabes? Para mí el tecno y el hecho de drogarse, de ir a raves, todo esto es como si fuera una guerra, pero una guerra contra sí misma. ¿Sabes? Es el Homo Ludens, como este hombre que ya no trabaja, que solo juega, y ahora es otro tipo de hombre, Homo Sacer, el hombre que maltrata a sí mismo, porque, porque es como el mundo nos está maltratando, entonces nos maltratamos a nosotros mismos. Y ahora pues hago un poco de salto contextual, que me gusta mucho la última frase del texto que nos habéis enviado, que decía, generar un espacio donde el desorden y la incomodidad propias de nuestras épocas sean escuchadas. Que esta idea me parece muy interesante porque es como que el ritual sirve de alguna manera para expresar nuestro malestar. Pero en tiempos de pandemia, que cuando el tecno no es, o sea, cuando el ir de fiesta no es posible, esta forma de expresar nuestro malestar que antes se reflejaba en la danza, y ahora pues no sé, que deberíamos buscar como otras maneras para expresar nuestro malestar y para efectuar efectivamente un cambio en la sociedad y en la manera de hacer las cosas. Te entiendo. Y sigo que, entonces como que creo que tú también estás aportando que además de una expresión, se dé a través del ritual una petición de algún tipo. Y aquí querría tocar también algo que habéis mencionado la palabra irracionalidad antes,
Y yo creo que tanto el diseño como la danza, como si queremos nombrar la práctica del techno en su totalidad, son puntos que están quizás en medio de la irracionalidad y la racionalidad. La irracionalidad no como el inconsciente, sino como pues un lenguaje que no es hegemónico, ¿no? Vosotros, ¿cómo os posicionáis en esto? ¿Cómo veis este tipo de práctica? ¿La veis racional, la veis irracional? ¿Y cómo de importante es realmente que sea racional o irracional en un proceso creativo? Mm. Mira, yo antes, enlazando eso con un poco lo que decía Joaquín antes, que decía sobre la danza del tecno y tal, eh, claro, lo que de repente aporta el tecno y la danza tecno en la discoteca, lo relaciono con lo que decía Joaquín de sentirte un poco la estrella, ¿no? De sentirte, eh, pues eso, pues una diva ahí en la discoteca. Claro, lo que aporta el tecno de repente es una nueva música que al final es una nueva herramienta para permitir a un cuerpo que se mueva, que no pasaba por ningún... claro, estoy pensando ahora en el pop. Bueno, que no pasaba por ningún cuerpo, como decías, ningún cuerpo hegemónico, ¿no? Que al final, al fin y al cabo, todo lo contrario, pasa por un cuerpo bastante marginado, bastante que desde la normatividad se puede ver como despreciado, ¿no? Que se autodestruye, que quiere al final llegar a ese punto de éxtasis, de catarsis, de irracional. Al final un cuerpo tecno bailado, drogado, desinhibido, claro, tiene que ver con la desinhibición de la droga, ¿no? Que permite que cualquier cuerpo se mueva de cualquier forma y no se vea extraño, ¿no? Que tiene que ver también con lo dark, ¿no? Con lo oscuro de la destrucción de un cuerpo, la destrucción de un cuerpo que busca el límite del goce, del placer, pero sin rechazar aquello que le ha llevado a ese extremo, ¿no? Porque al final lo que te lleva, bueno, en mi caso que investigo, ¿no? Como sobre los locales y la música electrónica en el queer y tal, como esos cuerpos apaleados, marginados, maltratados, van a buscar el placer desde un punto muy extremo y muy destructivo. Y al final, exacto, pienso igual que Wacky, ¿no? Que al final, una vez hemos destruido las ruinas, ¿qué podemos construir a partir de esas ruinas? No nos podemos quedar en, en esa destrucción y en ese agujero que hemos creado. Y con lo irracional del proceso creativo, como decía al principio, a mí me gusta mucho trabajar sirviéndome, al final sí, sirviéndome de las técnicas que conozco, ¿no? De danza y tal, pero para que te permitan llegar a otro punto, a otro tipo de movimiento que permita la expresión de aquello que tú quieres contar o transmitir. Entonces, si tú utilizas un mismo cuerpo para contar cosas diferentes, se puede y gente lo hace, pero a mí me cuesta llegar a creérmelo, ¿no? O sea, si hablamos de esa racionalidad del proceso creativo, ¿no? Si yo creo un método, estoy creando un lenguaje racional para mí, entonces con ese lenguaje racional, si quiero contar muchas cosas distintas, el cuerpo estará transitando el mismo arco, el mismo recorrido. Entonces, para mí el ritual de la danza, si a mí me interesa lo ritual de la danza, necesitaré un nuevo ritual, necesitaré un nuevo arco, necesitaré un cuerpo que se mueve de manera diferente, ¿no? De una manera cada vez nuevamente irracional, aunque parta desde un punto, aunque parta desde unos conocimientos racionales sobre el cuerpo y el cuerpo al final aporta lo que él mismo conoce, pero cómo puedo tratar ese cuerpo de una manera que se reinvente y reconstruya un nuevo arco. Y pienso que eso pasa por la irracionalidad y por la nueva reinvención desde las técnicas.
De hecho, me parece curioso como lo racional y irracional está muy conectado, ¿no? En plan, realmente lo irracional es para racionalizar. De alguna manera, en plan, Mm. bueno, nos cuenta una historia que no entendemos nada, a diferencia de que nos cuenta una historia que entendemos de pe a pa, pues en una vamos a racionalizar. En plan, vamos a escuchar mucho, mucho más a detallado lo que no entendemos que lo que ya entendemos, ¿sabes? Entonces, todo lo irracional yo creo que es para racionalizar. Igual que todas las revoluciones que parecían como súper idas de olla, que luego en un futuro, en un futuro, pues se convierte como algo súper normativo, ¿no? O súper racionalizado. Y esto que antes se me fue, que de hecho el tecno que surge como algo súper marginal, que cuando surgió nadie lo entendía por qué, pero mira ahora, en plan, que iba como contra capitalista, contra productividad, pero ahora el tecno o la música electrónica o los raves, la cultura rave, es como el motor principal de la ciudad marca Barcelona. En plan, tú imagínate, Primavera Sound, Sonar, más de la mitad de gente son turistas. Aparte de las entradas, de precio de las entradas, luego tienen que pagar alojamiento, restaurantes, bares, cerveza, beer, súper. Todo esto, que de hecho es muy curioso cómo esta fuerza evasiva, ¿no? De que yo quiero convertir en otro, quiero escapar de la productividad, a la vez es como el motor de la economía principal que ahora es recuperada, ¿no? Que de hecho, lo mismo que la religión y los rituales y la religión, cuando ha sido institucionalizado, ya no es tan religioso, ¿no? Pues igual que las raves y la cultura tecno, desde que ha sido institucionalizado, ya no es tan evasivo, ya no es tan radical, ya no es tan subversivo, digamos. Claro, pero antes hemos dado como por supuesto que el tecno es subversivo, porque es como una fuente de desorden y es subversivo dentro de este capitalismo. Pero si el capitalismo lo ha podido absorber para explotarlo a su manera, seguimos considerándolo algo subversivo, algo que crea incomodidad. Claro, yo creo que lo que se ha aprovechado sobre todo de este tecno es lo que hablábamos y de cómo se ha aprovechado como para hacerlo un ritual para uno mismo, ¿no? Ve de fiesta, ve a la discoteca para desconectar, para tal, pero luego no te lo lleves más allá, ¿sabes? Como lo que, ¿no? Lo de la cita esta de la práctica sin filosofía ciega. Em, mm, Deja la práctica en ese rincón, en esas horas, no te la lleves más allá, ¿no? Y, y con lo que decíamos del ritual de comunidad, el ritual social, eh, al final en eso, en el Sonar, en todos los festivales, tal, en las discotecas realmente la mayoría, ¿no? Es como en ningún momento se plantea como un lugar donde hacer comunidad, que creo que no pasaba para nada así, bueno, no lo sé porque no estaba ahí, pero pienso que no pasaba lo mismo, exacto, ni en las primeras raves, donde era totalmente eso, ilegal, del grupo de colegas, vamos, invitaban a gente, se conocían, o con los primeros locales LGTBI, ¿no? De somos estos y fuera de aquí ni nos conocíamos, solo podemos ser nosotros aquí dentro. Entonces ahí sí que se generaba un ritual social, un ritual para hacer comunidad, que pienso que exacto, desde el momento en el que se institucionaliza y se hace legal, se salta a pues exacto, un rito más del día a día, exacto, me preparo el café, desayuno, voy a trabajar, me voy de fiesta, me pongo hasta las cejas, paso la resaca y el lunes de vuelta a lo mismo, ¿no? Sin salir de uno mismo, sin compartir esa experiencia de esas horas. ¿Cómo es la frase esta que has dicho de sin filosofía? Que decía que no hay filosofía sin práctica y la práctica ciega sin filosofía. No era así exactamente, pero algo así. Y si lo transformásemos en que la práctica es ciega sin fe, ¿cómo lo veríais? Porque, por ejemplo, bueno, históricamente y también en el texto que tratamos en Alianza,
la necesidad de una creencia para poder hacer un ritual sí que es un factor necesario, ¿no? El tener fe en algo. En este caso, en el caso de la cultura de la rave, del tecno, de lo disidente dentro de esto, yo no sé si ahí se sigue algún tipo de fe o es una creación más automática y más irracional, no sé cómo lo veis. Sí. Pues, de hecho, yo voy a contar una anécdota de que la primera vez que probé el éxtasis y experimenté, como conecté mucho mejor con la música electrónica, me pasó una imagen a la cabeza mientras yo estaba bailando y mirando el escenario. Estuve, se me vino a la cabeza la revolución del 1989 de Pekín, en la plaza Tiananmen, que los jóvenes luchaban por la libertad y el gobierno pues mataron a 10.000 estudiantes por querer luchar por la libertad. Pues en ese momento dije, vale, ya lo tengo claro. ¿Cuál va a ser mi futuro laboral? Mi futuro laboral, en el futuro, cuando sea famosa, y etc., cuando llegue a lo más top de la clase creativa, lo que quiero hacer es montar una rave en esa plaza. Y quiero que el cadáver de Mao Zedong, ¿sabes que está congelado en una cabina? Pues quiero montar la mesa de DJ ahí arriba, ahí encima. Y montar una rave enorme. Pues Hazlo, por favor. y bueno, y de alguna manera, más o menos, pues sigo luchando a que esto pase, en otros formatos, por otras vías y pero es como el sueño de mi vida, hacer estas cosas. Y eso de tener fe, ¿no? Pues sí, yo creo que hay una diferencia entre los que bailan porque sí y los que bailan por algo, ¿sabes? Los que salen de fiesta por algo y los que salen de fiesta porque sí. Y también, de hecho, esta cosa de salir de fiesta, ¿no? Que yo también he tenido mis épocas y mis conclusiones y que creo que es algo que tenemos que racionalizar, en plan, como de racionalizar en plan de no que los rituales se conviertan en la vida misma. Porque si cuando el ritual se convierte en la vida cotidiana, ahí está el problema, ¿no? Porque, bueno, podría no ser un problema, podría ser algo súper guay, pero sería muy, muy, muy loco y como muy desconectado de lo que estamos viviendo, ¿no? Pero es eso, que tenemos que pensar por qué bailamos, ¿no? Y para qué bailamos. Sí, al final es preguntarnos de cuándo necesitamos ese cambio, ¿no? Cuándo necesitamos ese ritual, ¿no? Lo que propones un poco de... Sí. También exacto, yo pienso en que la identidad cambia continuamente, pero joder, también es chungo, ¿eh? Si estamos todos los días ahí en un ritual continuo de cambio, Yeah. acabamos perdiendo cualquier identidad. Pero sí, totalmente. Y con lo de la fe, creo que tiene mucha relación, claro, con todo el misticismo, ¿no? Y los que se flagelan y tal, ¿no? Creo que tiene que ver en la fiesta con este tipo de prácticas de flagelación, de autoinfligirse daño. Que es una cosa además que la performance, ¿no? Desde los 60 trabaja mucho porque es la manera de, bueno, carnificar o corporizar esa creencia, ¿no? De cómo esa fe y esa creencia que tú a lo mejor defiendes, cómo puedo hacerla, cómo me puede pasar mi cuerpo por esa fe, ¿no? Porque se puede tener fe y se puede creer, pero claro, desde el posmodernismo y tal, es como esa fe se puede llevar a una representación, a una ficción, que al final a lo mejor es lo que pasaba bueno, cuando hablo de posmodernidad hablo de danza, que es lo que más controlo. En la modernidad de la danza es lo que pasaba, ¿no? La representación. Y en la danza más clásica y tal, estamos representando. En cambio, en el posmodernismo es como vamos a hacer un acto real,
vamos a poner nuestro cuerpo real en un estado de copresencia con el espectador y vamos a corporizar un cambio de estado, una transición, un ritual. Vamos a pasar por nosotros ese discurso que nosotros estamos generando. No vamos a representarlo, sino que vamos a vivirlo, vamos a corporizarlo. Y creo que es lo que tiene relación con los... que no me sale el nombre, con los... Con los... Bueno, con el misticismo sí, y los que se la Semana flagelan. Santa, ¿no? Sí, es como voy a hacer que mi cuerpo pase por mi fe y que mi fe pase por mi cuerpo. Sí. Y en ese momento, exacto, es como se cruza. ¿Es Sí. posible la fe sin mi cuerpo o mi cuerpo es posible sin fe? ¿No? Si yo necesito transitar esa fe. Ya no me sirve el simplemente creer en ella, pensar en ella, sino debo vivenciarla. Sí. Y ahí es donde están los místicos de no es que yo crea en Dios, es que Dios habita en mi cuerpo y me hace sentir cosas extremas, me hace llegar a catarsis. Bueno. Y entonces pienso que eso es lo que tiene el ritual de discoteca, ¿no? De voy a creer por un lado voy a creer en mí, voy a creer en mi cuerpo, voy a tener fe en él, llevándolo al límite y experimentándolo de una forma que normalmente la tengo acallada, ¿no? En el día a día el cuerpo, pasamos mucho del cuerpo y el ir a bailar a esa discoteca es como voy a dejar que mi cuerpo se exprese, el tomarme el éxtasis y el dejar que mi conciencia salga de mí y permitir que mi cuerpo hable por sí solo, es permitir que mi cuerpo experimente el extremo, experimente las percepciones de una forma que el día a día no lo hace, pero es una forma propia, que también tiene que ver con la palabra, que creo que en el texto también aparecía lo de la palabra, ¿no? Exacto, la palabra es una forma de acabar con lo irracional y con lo corporal, porque entramos en el mundo de la idea, de la representación, una vez más, ¿no? Entonces, ¿cómo es el grito del cuerpo? El cuerpo nunca te va a hablar por palabras, el cuerpo te va a hablar en su propio lenguaje, que serán los fluidos, las contracciones, las articulaciones, te va a hablar de 1000 formas que tú normalmente no lo escuchas y no estás acostumbrado a dejarle hablar. Entonces la discoteca y la droga lo que te permite es como dejarlo gritar. Necesitas que tu cuerpo grite para poder entenderlo y poder escucharlo. Y creo que es un poco donde está esa fe de la fiesta y la discoteca, de voy a permitir eso, que mi cuerpo me hable. Y luego en cuanto a la comunidad, ¿no? Que creo que es lo que más se puede olvidar, como decía Joaquín, ¿no? En la fiesta voy de fiesta porque sí, y para mí, mientras podemos pensar, voy de fiesta porque a lo mejor sí puedo necesitar un cambio conmigo y necesito experimentar algo con el otro y con los otros y que juntos modifique algo en nuestros cuerpos y pase esa fe de comunidad, de me voy con mis colegas, me voy de fiesta y vamos a ser un grupo de colegas que van a pasar por un rito de hacerse más fuertes como comunidad. Y vamos a vivenciarlo en las propias carnes. Sobre lo que decías de posmodernidad y que ahora, pues, ya no, que la danza ya no es representar una obra una obra épica, sino que es como la representación de sí misma, ¿no? De las vivencias personales y todo esto, y que tú dices, este cambio que es es desde la posmodernidad y realmente la posmodernidad trata de esto, ¿no? Que es con la caída de los grandes relatos, de los mitos, del Jesucristo, de la religión, y que se fragmenta en pedacitos pequeños y que tú tienes que ir a escoger tu propia religión o tu propia fe o tu propio mito, ¿no? Entonces, yo creo que el ritual se ejercita desde una fe, sí, pero esta fe puede ser muy dispersa. En plan, yo bailo por algo, tú bailas por otra cosa, ¿no? Totalmente. Y que a la vez esta necesidad de decidir qué pedazo escoges para componer tu ser,
Porque antes tú tenías que seguir como una figura que te marcaban. Con las televisiones, todo esto, podías ser o hombre blanco de 40 años, de clases medio alto, o hombre blanco de clase social medio alto. Bueno, todo esto, ¿no? Y Sí. que ahora, pues desde la posmodernidad, tienes como muchas posibilidades. Y esta infinitud de posibilidad es lo que corrompe a una persona o lo que... Bueno, yo creo que también esta posibilidad de ser todo, de ser un todo y no saber qué pedazo escoger, también es lo que nos provoca nuestra depresión y nuestra necesidad de bailar, ¿no? Ujú. Que algo que no podemos, pues, en plan, que no sabemos quién podemos ser a través de la palabra o de las palabras o de las cosas que hacemos, sino desde cómo nos movemos, ¿no? Desde la danza. Entonces, pues aquí, pues conectando con lo que tú decías, ¿no? Pues que la palabra del cuerpo es otro tipo de palabra. Sí, sí, lo que dices de, claro, que muere la fe, ¿no? En un momento muere la fe, muere el cristianismo, muere la religión. Entonces, ¿qué pasa con lo que decías de identidad? ¿Qué es lo que me puede decir que yo soy? Si ya no existe un Dios que me dice, o una religión que me dice, vale, esto es un tránsito y voy a llegar al cielo, o que me dice, estoy aquí para vivir el momento y situarme en el yo y en el ahora y pasaré por aquí como una hoja con el viento, yo qué sé, ¿no? Una vez ya muere aquello que me explica qué es lo que yo soy, qué es qué me puede decir qué es lo que yo soy, con qué me tengo que identificar. Entonces sí, la normatividad sigue ahí, que es como un clavo al que siempre te puedes agarrar, pero cuando ni siquiera pueden agarrarte a ese clavo, ¿qué te queda? ¿Qué eres tú? ¿Qué Yo tengo, creo que qué tengo que ser? ¿A qué tengo que responder? Yo creo que en este caso es como que se crea la identidad, o bueno, más que la identidad, el concepto que tratábamos antes de comunidad. Entonces, delante de un gran abanico de opciones, el momento en el que se crea la comunidad en la RAVE o en los espacios más disidentes es cuando hay un otro. Entonces, no parte ya de lo que eres, sino de lo que no eres. Como hay una comunidad más normativa que es el otro y tú no puedes formar parte de ella por un motivo o por otro, ¿no? Pues por lo que decía Waki de el hombre blanco de clase media alta, pues la burguesía, los cuerpos normativos. En este caso, pues la comunidad se crearía cuando se sale de aquello, ¿no? Y es considerada lo otro. Y entonces tú eres este estado de excepción en el que también pues volvemos a los orígenes del tecno y de muchos otros movimientos, ¿no? Pues por ejemplo con la comunidad LGTB, que necesitaba crearse este estado de excepción y entonces tienen un sentido de la comunidad más amplio porque precisamente requieren, ¿no?, de este espacio como una forma de seguridad también, entiendo. Sí, pero claro, hay una cosa que me surge de, claro, ¿puedes ser capaz de conformarte con ser lo otro? ¿Sabes? Es como... Cuando dentro de ser lo otro hay otras personas que son parecidas a ti, con las que te identificas, entiendo que ahí está esta identificación, Claro, ¿no? Y que de ahí sale la identidad. claro, Sí. exacto. De hecho, las comunidades modernas ya no se forman por nación, sexo, raza o lo que sea, sino que se forma por afinidad, ¿no? Por esta, ¿cómo se llamaba? Por el hábitat, ¿no? El hábitat que compartimos, el espacio que compartimos, los pensamientos que compartimos y nuestras semejanzas. Y por las prácticas que se comparten Las también. prácticas. Total. Sí. En este Y caso claro, os hago un poco resumen a ver qué opináis de entonces cómo consideramos que se configura el ritual, en concreto el ritual como esta situación que crea el tecno, ¿no? No como el género ni como esta pulsación, sino la situación que crea el tecno. Entonces entiendo que es a partir de esta corporalidad y del lenguaje corporal que crea, de unos protocolos también concretos, porque no sería lo mismo si no hubiese, por ejemplo, la falta de luz, estos espacios que ya tienen unas normas en sí mismos, ¿no? La pista de baile,
los cambios en la percepción que puedes tener cuando entras en esta situación de éxtasis o de trance, la ruptura con la rutina y la escapada, el hecho de que es efímero porque sabes que algún día va a salir la luz, que se va a acabar la rave o que se va a acabar el fin de semana y este momento de huida. Y quizás la creación de comunidad, porque creo que sí que hemos llegado un poco a la conclusión de que no es un acto individual, ¿no? Porque es situacional y requiere de co-corporalidad de otros cuerpos también a la vez. ¿Creéis que estos son los factores del ritual que lo conforman? ¿Creéis que hay alguna otra cosa más importante? Yo quería decir, pues, esta idea de ser omnipresente, ¿no? Que cuando tú estás en situación de éxtasis, tú eres casi un dios, un alter ego. Y es como que entiendes todo lo que está pasando en este momento y entiendes perfectamente lo que siente cada uno. Esta idea de omnipresente. Y después la de ordenar el caos o desordenar el orden, ¿no? Que es una relación ambigua que provoca la cultura rave y el tecno. Y también también es como el grito que comentaba Iván antes, que el tecno es un grito, o sea, la danza del tecno es un grito de no puedo más, necesito bailar, necesito sacarlo todo para poder continuar, ¿no? Y que también es como un comunicado a nuestros cansancios y nuestras pesadillas y nuestros malestares. Que esto yo creo que es algo que Rito pues lo hace mucho, ¿no? Y también el eroticismo, la sexualidad, pues en plan que muchos afters acaban en orgías, que la orgía es algo muy ritual también, ¿no? Pues en muchos rituales satánicos, pues lo corporal y lo sexual está muy conectado. ¿Y ver? A lo mejor como el cambio de estado. O sea, para mí es como una cosa muy eje, no como porque puedes salir de fiesta y puedes ir exacto, y ponerte a bailar y tal, pero no experimentar ningún cambio de estado. Entonces, exacto, no podemos decir que siempre que salgamos de fiesta estamos viviendo un ritual. Para ese ritual se necesita un cambio de estado, que creo que exacto, que pasa por todo lo demás que has dicho, por y un la cambio de definición del identidad. cuerpo, la percepción, la comunidad, pero sí, eso, sí, todo lo demás. O sea, no todas las fiestas podrían ser un ritual. Es que hay muchos tipos de fiestas. Bueno, yo creo que todas las fiestas son rituales y que realmente la fiesta es un ritual en sí. Necesitas preparar un espacio, hay alguien que con el micro que habla, pero hay muchos diferentes tipos de fiesta, ¿no? La fiesta de barrio también es una fiesta, que también es otro tipo de ritual. Y no sé, las fiestas, por ejemplo, las discotecas que no suenan techno, que suenan reggaetón, pues existen otro tipo de ritual. Es que, claro, ¿qué sería ritual ahora, sabes? Cuando ha pasado el tiempo. Como ritual, claro, a lo mejor exacto, porque decías, por ejemplo, ¿no? Cada mañana te despiertas, te lavas los dientes, te haces el café. Yo no sé si llamaría todo esto ritual, porque a lo mejor puede ser llamado como, no sé, se me ocurre como método o algo así, ¿no? Un camino con unos pasos establecidos que haces y repites. A lo mejor para que sea un ritual, para mí, sí que se necesita exacto, un cambio, un entrar y salir diferente. Entonces, ¿el COVID sería un ritual? El COVID, yo pienso que para muchos, otros no. Sí que es como un ritual de paso, ¿no? Al final los rituales de paso son eso, son situaciones transiciones en las que cuando sales no puedes volver a ser el otro, el que eras antes. Sí, el generar un cambio es algo fundamental en un ritual. Sí, el elemento de transformación, de paso de una edad a otra o de este permiso que te ofrecen muchos rituales, que también es transformativo. Pero antes habéis hablado de que puede ser un elemento destructivo, pero que a su vez da lugar a una creación, ¿no? O sea, no es nihilista, sino que no es que no acabe en nada, sino que crea y yo creo que es a partir de esta transformación de la que hablamos. ¿Vosotros qué le pediríais a la cultura del baile, del tecno de la rave,
para un futuro post-COVID? ¿Le pediríais algún tipo de cambio y de transformación a todas estas situaciones? Yo creo que sería bonito imaginar el tecno sin drogas. Y también pues una reflexión de por qué bailamos, ¿no? ¿Por qué salimos de fiesta? ¿Qué nos puede afectar en la vida? ¿Qué es que sea, en plan, que la fiesta, en plan, el tecno sea un cambio, no forme parte de la rutina. Y porque ahí es donde se empieza a corromper la naturalidad de las cosas, ¿no? Y, y eso que me gustaría imaginar el tecno fuera de las drogas y que realmente si somos capaces de mover el cuerpo sin estar en un estado irracional, sino racionalizar nuestros movimientos para generar algún tipo de cambio, ¿no? Y es eso, que yo pues salgo de fiesta, tal, pero luego puede ser mi fuente de inspiración para mis proyectos de diseño, igual que Iber sale de fiesta, pero luego pues de alguna manera pues observa estos movimientos y lo convierte en una coreografía. Los rituales no deben hacerse porque sí, sino por algo, por la fe. Y por eso creo que es muy importante tener fe en el ritual. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Y sí, yo a lo mejor también pediría de que fuesen lugares donde todos los cuerpos cupiesen realmente, que fuesen lugares seguros, donde cualquiera pudiese disfrutar de su cuerpo y de cualquier tipo de movimiento, y de disfrutar de compartir. Para mí, sobre todo, es compartir. La fiesta debe ser algo, lo que decía, ¿no? De algo que vaya más allá del yo y se convierta en un nosotros, donde estamos juntos disfrutando de un nuevo placer y de un redescubrimiento de comunidad y de corporalidad. Me ha gustado mucho vuestra conclusión. Me encantaría dejarlo aquí, pero es que me ha surgido otra duda ahora que Sí. creo que tendríamos que haber planteado antes, por la que hemos pasado por encima, que es, ¿vosotros creéis que estos son espacios seguros? No, No siempre, no. no. Y Como que depende. bueno, se habla, no. Hemos estado hablando del tecno y de este momento de fiesta cultural como un espacio de liberación y parecía que estuviésemos hablando como diciendo, entras en este lugar, entras en todo este ritual que es disidente, en el que te encuentras una comunidad y tal, y todo esto es muy bonito y yo creo que puede serlo, tiene muchísimo potencial y muchas veces lo es. Sin embargo, no es seguro, porque también hay muchos protocolos y muchos códigos de esto, la oscuridad, la droga, lo carnal también, que son súper inseguros, ¿no? Y también, bueno, para los cuerpos disidentes y para los que no también, entonces... Claro, hay algo. Bueno, yo siempre me voy un poco al lado así oscurito y que, por lo que diga, parece que lo defiendo. Pero bueno, solo lo comento. Es como es como lo que comentábamos, ¿no? De si se transforma de repente en un lugar, porque claro, para hacerlo seguro, ¿por dónde tendría que pasar, no? Tendría que pasar por una legalización de ciertos aspectos, por un control, por una defensa, yo qué sé, algún tipo de seguridad que ya el ritual estaría como cambiando, tal vez. Entonces, a lo mejor, claro, lo que decía de pedir que fuese un sitio seguro es como, joder, si vamos, estamos todos aquí juntos, estamos disfrutando, estamos bailando, vamos a, joder, a hacer comunidad, ¿no? Vamos a defendernos en esa nueva comunidad que estamos creando, aquí en este momento y fuera. Pero sí, realmente claro, las discotecas son lugares de mucha inseguridad y también ya fuera del propio ritual de fiesta, ¿no? Como por mucho que vayamos de fiesta y busquemos la transformación,
eh, todos los aspectos todos los aspectos de privilegio siguen ahí, el machismo sigue ahí, el racismo sigue ahí, la transfobia sigue ahí, mm, y no deja de ser un sitio donde eso se manifiesta, ¿no? Y, y sí, luego todo el tema drogas, mafias que hay en torno a eso lo hace aún más inseguro. Yo creo que este de convertir un espacio seguro es justamente la comunidad, ¿no? En plan, esta idea de reforzar la comunidad para que este espacio sea seguro. Es muy diferente si yo salgo de fiesta sola, que no conozco a ningún amigo, que salgo con mis amigos, porque mis amigos me protegen, ¿no? Y porque, por ejemplo, una discoteca es muy grande y no toda la gente de la discoteca forma parte de tu comunidad. Y ahí es donde entran los problemas, ¿no? Porque todos los problemas para convertir un espacio inseguro es a través de la diferencia y de la ignorancia, ¿no? De que mi verdad es absoluta y por eso te abuso, te maltrato, te intimido, lo que sea. Sí, se nota mucho cuando entras en una discoteca, el ambiente que se ha generado, que estáis generando juntos, es como, o me siento seguro o no me siento seguro, exactamente por eso, por esos cuerpos que me rodean. Yo, o sea, puedo estar de discoteca en un local súper alejado, súper cutrísimo y tal, pero puedo sentirme súper seguro. Pero sin embargo, a lo mejor me encuentro esto en una discoteca, yo qué sé, en Apolo, una noche no sé, pues se junta cierto tipo de gente y es como, no me siento a gusto, no me siento protegido, puede pasarme aquí lo que sea y no quiero estar aquí. Y, y exacto, es lo que se genera, esa comunidad de seguridad, ¿no? Que se debería generar en la fiesta, entre los cuerpos que la conforman. Uh-huh. Me parece guay a ver como respuesta que para hacer de algo más seguro no es necesaria una serie de normas y unos protocolos y una vigilancia, sino que se refuerce la comunidad de antes y también bueno, yo creo que pues la responsabilidad personal, ¿no? De saber por qué sales, saber Mm, por qué bailas y saber con qué Por objetivo. eso. Jo, pues muchas totalmente. gracias por mi parte. Creo que hemos tocado un montón de cosas interesantes y que las habéis Mm, introducido también. Así que a no ser que queráis decir alguna cosa más que se os haya quedado en el tintero, yo no sé si quieres que comente un poco más sobre mi proyecto o no. No sé. aprovecha adelante, por supuesto. Explícanos tu proyecto, por favor. Vale, rápido, ¿eh? Tampoco. Nada, yo estoy con un proyecto que se titula Aberrante y bueno, se llama Aberrante, que viene de ab y errante, el que camina en el margen, ¿no? Y bueno, hablo un poco de todo lo que hemos estado hablando realmente, eh, de cómo una comunidad disidente, unas identidades marginadas pueden encontrar la comunidad en un ambiente de fiesta, ¿no? Y cómo los locales que surgieron en los 60 LGTBI surgieron por la necesidad de que unos cuerpos que eran marginados y apedreados por lo que eran, eh, necesitaban eh, encontrar una comunidad y un lugar donde ser ese cuerpo que era por lo que se les acusaba y castigaba, ¿no? Eh, entonces, bueno, propongo una experiencia multisensorial donde se mezcla tanto danza, música electrónica de DJ, iluminación y poesía, donde el público no se ve situado en un lugar pasivo de estar sentado y ya está, sino que es aludido a su propio cuerpo, entra dentro del ritual, ya que su cuerpo es constantemente sobreestimulado y se genera un cambio de estado, se propone un cambio de estado para todos los cuerpos presentes que a través del dolor que han podido sufrir estos cuerpos marginados pueden pueden experimentar un placer que comparten. Y eso, y partiendo
la danza de discoteca, ¿no? Se propone como una distorsión. Al final aberrante también es porque el camino que se genera es una aberración, ya que los cuerpos entran dentro de una desinhibición y de una posibilidad de entrar en aquellos lugares y en aquellos movimientos donde su cuerpo realmente se está expresando y hablando con sus propias herramientas. Pues sí, sí que toca muchísimos puntos que hemos Sí, tocado, así que gracias por explicarlo. no. Pues Y muchas gracias a las dos. Voy a parar de grabar ahora ya